buenas tardes, buenas noches. A la hora que tú decidas ver este video, vamos a tener la plática sobre tsunamis, qué hacer sin ahogarse en el intento. Para eso tenemos a nuestros siguientes ponentes, todos de muy alta calidad. Primero, Quetzalina Flores, estudiante del doctorado en sismología de la Universidad de Kioto. También tendremos al doctor Rodrigo Garibay, también de la Universidad de Kioto, gran amigo de todos nosotros y conocidos aquí en la gestión de riesgos de la Ciudad de México. Y para cerrar con broche de oro, a Sara Quintero, en arquitectura, que desde Manzanillo nos va a hablar sobre el proyecto de prevención de tsunamis. Así que cámaras y micrófonos para ustedes. Muchas gracias por estar presentes en esta plática de ANGIR. Gracias. Hoy Rodrigo-san, Quesalina-san y Quintero-san van a hablar algunos avances de este proyecto. Siempre colaborando con la municipalidad, con Colima estatal y con nivel federal o con diferentes institutos del México. Hola, yo soy Quetzalina Flores Ibarra. Estudié Ingeniería Geofísica en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, en CEU. Después hice la maestría en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica en Tierra Sólida. Y ahora me encuentro estudiando el doctorado en Sismología en la Universidad de Kioto. Mi interés principal son los sismos en la zona de subducción y estoy muy feliz de estar este día con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito con ustedes. Yo me llamo Rodrigo Garibay. Yo soy doctor en informática social y también doctor en lógica y filosofía de las ciencias cognitivas, ¿no? Y es un placer estar con ustedes. Trabajo desde la Universidad de Kioto en el proyecto SATREPS, que para la prevención de desastres complejos producidos por grandes sismos y tsunamis, particularmente ahorita en las costas del Pacífico mexicano, pero también en las costas de El Salvador. Muchas gracias. Un gusto. Yo soy Sara Quintero, soy arquitecta y maestra en urbanismo por la Universidad de Colima. Actualmente estoy en el área de gestión integral de riesgo del municipio de protección civil del municipio de Manzanillo. Pues es un gusto estar aquí y poder compartirles un poco de lo que estamos realizando en el tema de la prevención de desastres asociados a tsunamis. Hola, bueno, pues como ya les dije, estoy estudiando el doctorado y el tema de hoy que les quiero compartir se llama sismo tsunami, que es un tipo de eventos de sismos que a mí me interesan y tienen una importancia particular en mi estudio. Bueno, primero les quiero introducir a la palabra tsunami. La palabra tsunami es un término japonés y viene de dos kanjis. El primero es tsu, que significa puerto o bahía, y el segundo es nami, que significa ola. Y en general este término es con el que se refiere mundialmente al efecto que se refiere a una secuencia de olas. Aquí, pues los japoneses tienen muy estudiado este tipo de fenómeno y también están muy familiarizados porque han tenido mucha interacción con los sismos y pues lo podemos ver reflejado en su cultura, ¿no? Entonces yo quise mostrarles esta pintura que es icónica de Japón, que es la Gran Ola de Kanagawa. Y pues es una pintura que se ha expuesto alrededor del mundo. Me parece que en México está llegando al Museo Franz Mayer por si quieren ir a darle una vuelta. Y el tsunami es una secuela de olas que pueden ser generadas por diferentes mecanismos. Por ejemplo, por la erupción volcánica submarina, ¿no? Entonces puede ser que es el mar y hay una erupción, hay un volcán y entonces el flujo que viene del mar puede generar si es magma o también rocas que se llaman piroclastos, salen del interior del volcán, caen en el mar y eso va a generar que haya olas y pues empieza la generación de olas y esto va a generar un tsunami.
Otro mecanismo puede ser los deslizamientos de tierra. También podemos imaginar quizá una isla en el mar y entonces está la isla y también tiene un deslizamiento de tierra. Puede ser porque llovió mucho, puede ser porque es inestable. Entonces la tierra se tiene un deslave y este deslave también va a hacer puede ser que genere una ola y eso también es otra fuente de un tsunami. También tenemos el impacto de meteoritos. Pues en México, justo cuando una de las teorías por las que los dinosaurios se extinguieron es por un meteorito que los científicos que han estudiado esto le llamaron Chicxulub. Y en la península de Yucatán, hace mucho tiempo, hay vestigios, como uno de ellos son los cenotes, que cayó un meteorito gigante y este meteorito se cree que es lo que extinguió a los dinosaurios. Entonces, también cuando cae un meteorito como el que cayó en el Chicxulub, generó una ola que también es un tsunami y es otro tipo de mecanismo. Y pues lo otro tipo que es el que es más famoso son los sismos. Los sismos que generan tsunamis les llamamos sismos tsunamigénicos. Y pues para saber qué es un sismo, cómo se genera un sismo, yo lo que les invito es a pensar en un huevo. Tenemos un huevo y si comen huevos hervidos, vamos a hervir el huevo y el cascarón podemos pensar que es una capa de la tierra. Entonces, la parte de afuera, que es el cascarón, si le das un golpe y se divide, todavía sin abrirlo, esa división es un poco una referencia a cómo está la capa exterior de la Tierra, lo que se llama litosfera. Y cada uno de los, de los pedazos de cascarón podríamos pensar o podríamos asimilarlo a las placas tectónicas. Entonces, la litosfera podríamos pensar que es el cascarón y la litosfera terrestre se encuentra dividida en estas grandes placas que también va a haber de diferentes tamaños. Hay menores y también menores. Las menores les vamos a llamar microplacas. Y bueno, y los bordes de las placas se suelen concentrar una mayor cantidad de energía. En los bordes van a haber más cantidad de energía sísmica, también va a haber volcanes. Entonces, en donde están los bordes entre las placas es donde vamos a encontrar más eventos sísmicos. Y bueno, estas placas no se van a encontrar en movimiento. Y el movimiento va a ser porque si también pensamos en el huevo que tiene diferentes capas, está la yema, está la clara. Podríamos pensar un poco también asemejarla a la Tierra con estas capas y entonces las capas que son los pedazos de cascarón van a estar en movimiento y el movimiento que va a mover el movimiento va a surgir de una teoría que se llama convección. La convección, si nosotros tomamos agua y la calentamos en la estufa, podemos ver que el agua se va calentando y el agua caliente, que está muy cerca de donde está el fuego, va a empezar a subir y la fría baja. Esto es un ciclo que se llama convección. Este es muy parecido al ciclo con el que las placas se están moviendo. Entonces, en el borde de las placas, nosotros vamos a tener diferentes tipos de límites. El límite transformante, que es cuando las placas están pasando una al lado de otra. También está el límite divergente, que es cuando se van a estar separando. Y el límite convergente, que es el que a mí personalmente más me interesa, es donde se originan más cantidad de sismos. Y a ese límite también
podemos encontrar la subducción. Y en la subducción es donde vamos a encontrar también mayor cantidad de sismos tsunamigénicos. ¿Cómo surgió un sismo tsunamigénico? Aquí vamos a tener podemos ver la figura en 3 etapas. La primera es antes de que ocurra el sismo. Aquí la placa se está moviendo, una placa se está moviendo abajo de otra, y lo que hace es que en esta parte que está marcada con un rojo más fuerte, la placa podemos decir que está fija. Entonces va a seguir el movimiento, pero esta placa que está fija va a estar como, si nosotros los invito a tomar las manos. Entonces, si haces este movimiento sin ningún tipo de fuerza, tus manos están libres. Pero si los volvemos a retomar en este estado y aplicamos fuerza en los dedos, solo en las yemas de los dedos, y tratamos de mover una sobre de otra, vas a sentir cómo hay fuerza en tus yemas. Entonces empujas y en un momento uno quizá empiece a concentrarse, empiece a sobrepasar los dedos por el otro. Es un poco lo que pasa en este estado, en el estado B. Entonces, en un momento, bueno, son nuestros dedos y nosotros controlamos la fuerza, pero en las placas sigue y va a haber un momento en que rompe. Y en este estado en el que la energía se libera, si estamos pensando en la subducción, va a haber un empuje, que es lo que genera la ola de un tsunami. Entonces, esto es uno de los mecanismos, es el mecanismo que más genera tsunamis de los mecanismos que les presenté anteriormente. Ahora, mi interés principal en la sismología es estudiar un tipo especial de sismos tsunamigénicos que se llaman sismos tsunami. Y el sismo tsunami es un terremoto, es un sismo que desencadena un tsunami de una magnitud que es mucho mayor de lo que la magnitud del sismo medida por las ondas de periodo corto, de lo que más se espera. Y esto se escucha muy redundante y o sea, es un poco complicado de entender, pero para eso les tengo un ejemplo y vamos a tomar el sismo de Cuyutlán, que fue localizado en las costas de Colima y Jalisco. Aquí fue el sismo, fue un sismo de magnitud 8.2. Este sismo produjo una ola de 3 metros, pero a la vez este sismo tuvo una réplica. La réplica tuvo una magnitud de 6.9, pero generó una ola de 7 metros. Entonces, esta es la definición de su sismo tsunami. A pesar de que este evento tuvo una magnitud más grande, genera una ola más pequeña. Este evento, que es la réplica, tiene menor magnitud, pero la ola es más grande. Entonces, la réplica es un sismo tsunami. Y bueno, en este ejemplo, en este evento hubo también fue el evento principal y tuvo 2 réplicas importantes. Y bueno, los efectos de los 3 eventos sísmicos y en especial de los tsunamis son descritos por Sánchez y Ferreras. Se basan principalmente en textos periodísticos de la época. El evento principal del 3 de junio resultó que tuvo mucha destrucción en Manzanillo y en zonas colindantes y tuvo 400 víctimas. Y esto se generó con la inundación que alcanzó 3 metros en la ola. El segundo evento causó daños adicionales, especialmente en los lugares del interior de Colima y Guadalajara. Se generó un tsunami menor que empezó por una depresión y seguido por un tsunami que no se elevó más de 1 metro. Pero el tercer evento, el del 22 de junio, que se cataloga como un sismo tsunami, causó un tsunami catastrófico para la región y de hecho alcanzó cerca de los 10 metros y destruyó un tramo de 25 kilómetros de costa, matando a menos de 75 personas en Colima. Y bueno, ¿por qué son importantes los sismos tsunami? Porque son sismos
que son de especial preocupación en el contexto de las alertas y más en general de la mitigación. Las magnitudes sísmicas pueden ocasionar que en ocasiones no sean percibidos porque a veces son muy pequeñas las magnitudes, pero van a generar estos eventos más grandes. Y bueno, la población puede, a veces por esto, puede no tomar las medidas evasivas de precaución, como la evacuación de inmediata de playas y de zonas bajas. Y pues para estos tipos de medidas que se tienen que tomar, el doctor Garibay nos va a explicar más adelante. Gracias por su atención. Muy bien. Como vimos en la sección anterior, ya nos hablaron un poco de cómo se generan los tsunamis. En este pedazo, lo que yo voy a hacer, a hablar sobre las medidas de mitigación para tsunamis que hay en Japón, al menos algunas de ellas, ¿ok? Em, ¿Cómo funciona esto? Voy a organizar durante estos siguientes 15 minutos lo que voy a comentarles en 4 secciones, ¿no? Una pequeña introducción acerca de cómo Japón ha evolucionado en sus políticas públicas relacionadas con los sismos y los tsunamis, en qué consisten algunas de estas medidas, cómo las podemos caracterizar, ejemplos y contramedidas, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a pensar en cómo poder abordar el tema de un tsunami, es bastante complejo en el sentido de que las acciones que se tienen que realizar o que se pueden realizar para tratar de disminuir los efectos de un evento como este son de magnitudes muy diferentes, ¿no? Algunos requieren inversiones muy grandes, mientras que otros recaen en el individuo, ¿no? Y otros recaen, por ejemplo, en las agencias que se encargan del uso de suelo y ordenamiento territorial, ¿ok? Entonces, lo que voy a utilizar un artículo que les vamos a compartir a través de Juan Carlos sobre es una evaluación de las medidas que se utilizaron en Japón al raíz del gran sismo del este de Japón, ¿no? El del 2011. Entonces, en este artículo, ellos lo que hacen es tratar de sugerir al menos que existen 3 grandes líneas de acción, ¿ok? La primera está hablando sobre las medidas estructurales y no estructurales, ¿no? De protección costera. Entonces, ahí es donde están los rompeolas, que vamos a ver en qué consiste no solo su generación, sino hay más alternativas diferentes, alternativas basadas en la naturaleza y demás. Después, el segundo gran componente o línea de trabajo es sobre las regulaciones del uso de suelo, ¿no? Lo que es ordenamiento territorial. Y finalmente estaríamos pensando acerca de cuáles son las medidas un poco más suaves, ¿no? Que se tienen o que se pueden generar con las comunidades para prepararnos en caso de que haya un evento de esta naturaleza. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrarlas. Primero quiero explicar un poco sobre. Esto es una idea de Yamori Sensei, de nuestro laboratorio, pero esta gráfica lo que está mostrando son en la línea que está hasta abajo, ese es el número de muertes en Japón por año, ¿no? Producidas por fenómenos perturbadores. Y las barras corresponden al número de fenómenos perturbadores por año que ha experimentado Japón. Entonces, es muy claro ver que el número de fenómenos perturbadores, al menos experimentados en Japón, está a la alza, ¿no? O sea, ha habido una tendencia a ir creciendo, ¿ok? Y lo importante de que quiero comentarles es la relación no necesariamente está, por supuesto, está vinculada con los fenómenos perturbadores, con el número de ellos, pero ¿qué hubo de diferente que causara esas fluctuaciones en la reducción de víctimas? Vamos a verlo un poco más a detalle, ¿ok? Entonces, eso es, ahora sí, las barras lo que están correspondiendo es al número de personas fallecidas por un fenómeno perturbador, ¿no? En las últimas décadas. Em, si ustedes pueden ver, entre el 46 y el 55 había una fluctuación importante en el número de personas que habían fallecido, ¿ok? Em,
La idea de Yamori Sensei es que en realidad hay tres tipos generales de enfoques dentro de la gestión de riesgos, ¿ok? Entonces, el primer enfoque o una primera gran estrategia para tratar de reducir la mortalidad producto de los fenómenos perturbadores viene a través de la generación de por ejemplo, reglamentos de construcción, medidas de fortalecimiento en cuanto a la infraestructura dura que se puede tomar para la reducción de fenómenos, del impacto de los fenómenos perturbadores, ¿ok? Entonces, Japón tenía estas fluctuaciones, pero después de una serie de eventos, ¿no? Y que el gobierno japonés decide empezar a institucionalizar las medidas de reducción de riesgo de desastre, hay un descenso enorme, ¿ok? Y entre el 55 y el 2010 es muy, muy bajo. Ustedes pueden ver la línea, ¿no? Ya se estabiliza y parece como si estuviera pues prácticamente sin fluctuación. Es decir, el número de víctimas que empieza a tener Japón por año es ya muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, aquí viene el segundo tipo de gestión de riesgos y es una gestión de riesgos prácticamente individualizada, donde se trabaja con planes para cada individuo, para tratar de reducir a cero eso que ya de hecho está muy, muy bajo porque de manera social se establecieron las medidas de control. ¿Ok? Entonces, ahí ya vimos las primera y segunda, digamos como filosofías o aproximaciones de la gestión de riesgos. La tercera es la que corresponde a los fenómenos o los outliers, los que tienen un periodo de retorno muy grande, ¿no? O sea, que son de muy, muy alta magnitud, pero de baja frecuencia, como el gran sismo del este de Japón. Y en el 2011 ustedes pueden ver lo costoso que fue en términos de vidas. Entonces, el tercer tipo de aproximación a la gestión de riesgos es la que se hace específicamente para esta clase de fenómenos. Es la más costosa, es la que menos se ve, pero en principio ayudaría a reducir la mortalidad de manera significativa en caso de que ocurriera uno de estos fenómenos, ¿sí? Entonces, la manera en la cual uno se aproxima a la reducción del impacto de estos casos excepcionales es diferente a la manera de aproximarse de manera individual cuando ya tienes, digamos, un control social del fenómeno y es diferente también a cuando todavía no has establecido bien estas medidas. Yo podría decir que el avance de una sociedad en gestión de riesgos es digamos, la capacidad que han tenido de abordar cada una de estas filosofías de gestión de riesgos, ¿ok? Tú solo te vas a poder centrar en esos grandes fenómenos si pudiste pasar por la primera etapa, ¿ok? Entonces, bueno, avanzando porque ya me acabé una tercera parte del tiempo. Quiero decirles, ¿no? En este artículo de Strusinska y Correia, ellos dicen que, o bueno, el artículo se centra en la revisión de la eficacia de las contramedidas que aprendieron y las políticas públicas, ¿ok? Entonces, hay algunos elementos claves a caracterizar en estos grandes eventos como lo del 2011. ¿Ok? Primero, el gran sismo del este de Japón fue muy mortífero, ¿no? Implicó una respuesta enorme por parte del gobierno y de los individuos y de las instituciones. Y uno de los grandes aprendizajes es que la gente ignoró las alertas de tsunami, ¿no? Y se subestimó los peligros relacionados con el tsunami y fallaron las contramedidas. Fallaron. Es decir, no funcionaron al 100, lo que no quiere decir que no hayan reducido en un 60% el impacto que venía por parte del tsunami, ¿no? O sea, imaginen si no hubiera habido esas contramedidas, ¿no? Eso es una proyección brutal. Pero aquí quiero yo mencionar algunas cosas interesantes. Lo que ustedes pueden ver ahí en el mapa de Sendai y de Ishinomaki City es que lo que está en azul era lo considerado en el mapa de riesgos de tsunami, pero falló la estimación, ¿no? Y lo rojo es hasta dónde de hecho llegó. Las personas que vivían en esta zona roja, ¿no? Que sí fue afectada, pero que originalmente no se consideraba como zona de riesgo por parte de tsunamis, fueron más afectadas que otras. ¿Por qué? Porque no respondieron en tiempo, subestimaron,
¿no? La alerta de tsunami y sus peligros, ¿no? Y la peligrosidad. Entonces, Japón tiene una historia de ir abordando estos fenómenos de manera significativa desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el 33, el gobierno estableció 10 principios rectores, ¿no? Que era la reubicación de pozos, ¿no? La construcción de diques costeros, bosques para controlar los tsunamis, rompeolas, ¿no? Zonas de amortiguamiento, sistemas de alerta de monitoreo de tsunamis, esto desde 1933, ¿va? En el 52, después de una serie de problemáticas de esta lógica de tratar de trabajar en la generación de infraestructura, recuerden que en los 50, un poquito después, hacia los sí, finales de los 50, 60, Japón está en un muy buen momento económico. Es una de las economías que se recupera de manera brutal después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a invertir en infraestructura y en la reconstrucción, ¿no? Entonces, bueno, toman más en serio todavía esta parte de la construcción, ¿no? De medidas. Y hacia el 77 se vuelven a generar una serie de principios, digamos que los van reestructurando, ¿ok? Y de ahí perdóname, hasta el 2011 ellos creían que ya estaban, ¿no? Y después del 2011 revisan nuevamente estos principios para enfrentarse a los tsunamis y de ahí lo que vemos es que haya un gran componente social, ¿no? Lo que originalmente se veía solamente como medidas ingenieriles empieza ya a considerar los estragos en el tejido social que genera uno de estos fenómenos, ¿no? Máxime cuando se empiezan a volver un desastre complejo, ¿no? Es decir, la mezcla de los efectos del primer impacto, ¿no? Del primer fenómeno perturbador, en este caso el sismo, con la complejidad del tsunami, con la complejidad de la planta nuclear, ¿no? De las fallas y los daños, una tras otra, ¿no? Entonces empiezan bueno, ellos presentan el gobierno japonés presenta estos principios rectores hacia la reconstrucción y hacia la actuación, ¿ok? Entonces, ¿en qué se traduce eso, no? Empiezan a pensar en periodos de retorno diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo nos preparamos para un tsunami de un periodo de retorno de 100 años y uno de 1000 años, ¿no? Entonces dicen, para eso, pues no hay más que medidas estructurales y uso de suelo. Entonces, combinadas, ¿no? ¿Qué significa esto? No solo en la construcción de los diques y de los rompeolas, porque hay medidas estructurales dentro del mar y a nivel de tierra. ¿Ok? Entonces ellos, por ejemplo, construyen el dique y luego, siguiendo esto que está claro desde el 33, ¿no? Las zonas de buffer con bosques que reduzcan la velocidad del agua, ¿no? Y después zonas de aprovechamiento o industriales que no tengan tantas personas viviendo en el lugar, ¿no? Y luego los caminos como una defensa secundaria, ¿no? Digamos, generan una zona donde otra vez vuelve a impactar contra una especie de dique, lo mismo, y así van, ¿no? Generación, por ejemplo, de infraestructura pública que funciona como una especie de barrera para reducir la entrada del agua, ¿no? Entonces, y esto ha significado que, por ejemplo, en las zonas de reconstrucción hay quienes deciden mover las casas hacia atrás, esto depende de la prefectura, y hay quienes deciden subir la altura de las casas antes de empezar la reconstrucción, ¿no? Trayendo tierra de diferentes lugares, es decir, le suben, ¿no? La altura. Todo eso se ha hecho aquí en Japón, ¿no? Em, pero bueno, algunas de los problemas de estas medidas estructurales, ¿no? Y es que por el scourge, que es como la erosión que se genera por los flujos costeros y las corrientes en en la base de los rompeolas, es que fue identificado como uno de los problemas de falla. Entonces empiezan a trabajar en cómo mejorar
digamos, los rompeolas, ¿no? O sea, cómo poner algo para que tengan pesos, cómo se organicen entre ellos, o sea, bueno, cómo se articulen entre ellos, estén mucho más, tengan mayor capacidad o resistencia frente al embate de uno de estos problemas, ¿no? O bueno, de uno de estos fenómenos y reducir las fallas en la estructura, ¿ok? Entonces, esa es una de las maneras. Ahora, ¿cómo están generando? Hay mucha investigación acerca de cómo generar, por ejemplo, los contrapesos, ¿no? Que van a ir cuando ya estos rompeolas están construidos. Si no están construidos, el rompeolas se construye ya de origen con esta conformación, ¿no? Que funciona mucho mejor para reducir los efectos de esta erosión producto de las corrientes marinas, ¿ok? Ahora, eh, por ejemplo, ¿qué se está pensando para el puerto de Manzanillo, no? Es una propuesta de la Universidad de Kioto, ¿no? Donde es una especie de tabla, ¿no? Que está siempre en el fondo y que no funciona de manera electrónica, sino por pura física. Entonces, cuando hay un tsunami, por ejemplo, al momento en el que y esta marcha hacia atrás del mar, digamos, la protección se levanta, ¿no? Y detiene el primer impacto y no solo eso, sino que después como que gira y permite incluso la salida de ciertas cantidades de agua. Entonces, esto no afecta el tráfico marino, es decir, el de los barcos, ¿no? Y es una medida que se está pensando ver si es posible implementar, ¿no? Bueno, esto depende de las autoridades mexicanas, pero están en eso, ¿no? Se les llaman puertas flip, ¿no? Esta es otra medida que existe. Ahora, dentro del desarrollo urbano y territorial, ya en estos minutos que me quedan, quiero mostrarles, cortesía a la maestra Luz Helena Rivera Cano, ahora presidenta de la Asociación de Urbanistas de México, muestra cómo ha estado escindido los, o sea, cómo ve las agencias de desarrollo urbano y territorial el desarrollo con respecto a los atlas de riesgo. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver en este caso particular, ¿no? Como en el Plan Director Urbano del 2001 se estaba proyectando generar una zona de construcción, ¿no? En este cuadrado. Y luego, en el 2003, viene la Secretaría, ¿no? Y les dice, esa es una zona de altísimo riesgo, ¿no? Vean, rojo, ¿no? Rojo sangre. Bueno, 2013, ¡zas! Se inunda como estaba claro, ¿no? Ya con el análisis de riesgos. Y en el 2015, pues sale dentro del plan director urbano que esa es una zona apta para la vivienda, ¿sí? Entonces, parece una burla, ¿no? O sea, esta desconexión entre las agencias lo que significa es que se está construyendo el riesgo. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es absurdo pensar en el desarrollo urbano y territorial como medida. Ahora, de manera complementaria, ya que no todo puede ser infraestructura para detenerlo, están, por ejemplo, las torres de tsunami, ¿no? Que es una especie de infraestructura para ayudar las medidas suaves. ¿Cuál es la medida suave? Pues la evacuación, ¿no? Que han ido avanzando. Esta es una de las más avanzadas. Al principio, pues era una torre, ¿no? Pero ¿cómo subes? ¿Quiénes suben? ¿Cómo le van a hacer? ¿No? Entonces, cada vez se han vuelto más sofisticadas. Esta en particular tiene un elevador que funciona de manera manual, tiene escaleras, pero también tiene esto circular para las personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? Y arriba tiene todas las bodegas para poder sobrevivir. Y no solo eso. En el caso de que haya un sismo de gran magnitud, las llaves a las bodegas que están en unas cajitas se abren automáticamente para que cualquiera las pueda utilizar, pero solo en situaciones de emergencia. ¿Ok? Entonces, otra medida importante es la reubicación fuera de zonas de afectación. Para eso hay muchos ejemplos de comunidades moviendo sus palacios de gobierno, sus estaciones de bomberos, sus hospitales a las zonas que no serán afectadas. Es decir, que pueda haber una continuidad de gobierno. ¿Ok? Lo que es importante. Ahora, en estas medidas suaves, solamente para finalizar, existen aplicativos, por ejemplo, que les permiten practicar
las rutas por las cuales van a evacuar y calculando el tiempo en el cual llegaría un tsunami para que, las personas pues pudieran evacuar en tiempo, ¿no? Déjenme mostrarles simplemente algunos aprendizajes que se han propuesto de aquí de Japón. Hola, ¿sabías que en Japón las personas aprenden desde pequeños cómo estar seguros si ocurre un desastre, como un terremoto o un tsunami? Allí, los niños practican lo que deben hacer si la tierra tiembla. También los mayores, teniendo todos a salir en calma, en fila y a reunirse en un lugar seguro. Nadie corre ni grita. Los maestros y los papás también se preparan. Hacen simulacros como si fuera un juego, pero muy serio. Así, todos saben qué hacer si pasa algo. En Japón están listos para cualquier cosa. Ellos tienen torres de emergencia equipadas, mapas por todas partes para que siempre sepas a dónde ir. Ser pequeño no significa que no puedas hacer cosas grandes. Muy bien, eso solamente es un pequeño videillo de algunas lecciones que se extrajo una alumna que vino con nosotros y que muestra cómo hay una serie de medidas blandas que se empiezan a incorporar con la ciudadanía, con los jóvenes, para poder trabajar en estas medidas de autoprotección. ¿Ok? Y con eso yo termino. Perdónenme por estos minutillos extra que me tomé. Y veamos ahora qué es lo que se está haciendo en Manzanillo con Sara. Hola, ¿qué tal? Bueno, como comentó Rodrigo, yo voy a hablarles un poco sobre lo que se está haciendo aquí en Manzanillo respecto al tema de tsunamis. El proyecto SATREPS, que es el que estamos realizando, el Programa Especial de Protección Civil, el trabajo que se ha hecho con Senapred, con Rodrigo en la Maestría de Gestión Integral de Riesgo, el tema de prevención en capacitación en las primarias y algunos de los pasos siguientes que esperamos realizar. Bueno, Manzanillo es una ciudad costera, se ubica en el estado de Colima, al suroeste. Este se encuentra en el límite de la placa de Cocos y la placa norteamericana, en la zona de subducción, por lo que nos encontramos también en el anillo de fuego, que es un poco del tema de tsunamis, que ya nos hablaron anteriormente, de cómo se generan. Por el hecho de ser una ciudad costera, pues está desarrollada alrededor de estas dos bahías que complementan Manzanillo, que es la bahía Manzanillo y la bahía de Santiago. Y el crecimiento urbano de la población se concentra principalmente en la costa de manera lineal y un poco el crecimiento hacia la zona norte, principalmente en las zonas valle del municipio. También Manzanillo cuenta con una población de 191,000 habitantes y una superficie de 1.578 hectáreas, kilómetros cuadrados. En Manzanillo, y la importancia pues mayoritaria que tenemos y el por cual fuimos escogidos para el proyecto SATREPS fue porque Manzanillo es el puerto número 1 a nivel nacional en temas de movimientos de TEUs. En el 2024 se movieron 3.8 millones, también es el puerto número 3 a nivel Latinoamérica y se contempla una ampliación de este puerto en un 330%, que sería de pasar de 438 hectáreas a 1.880 en el segundo vaso de la bahía de Cuyutlán, en la laguna de Cuyutlán. Manzanillo, por su topografía y ubicación geográfica respecto al Pacífico, pues es un área generadora tanto de tsunamis como receptora de tsunamis lejanos. Este es un poco del histórico de los tsunamis que se han registrado aquí en Manzanillo. Algunos de los más relevantes, pues el de junio de 1932, que fue el que generó una ola de 10 metros en Cuyutlán, que afectó, que ha sido el de mayor magnitud en el país, y también pues el último que tuvimos ahora el 30 de julio, proveniente de Rusia, que generó variaciones en el nivel del mar de hasta 1.15 metros. El proyecto SATREPS, en el que estamos colaborando con Rodrigo, y bueno, parte de diferentes instituciones y gobiernos, tanto nacionales como locales, como JICA y Senapred aquí en México. El objetivo general de esta investigación pues, es promover la reducción de riesgo de desastres complejos asociados a sismos y tsunamis en ciudades portuarias. Este proyecto se está trabajando con 3 grupos.
que va desde la construcción de escenarios de grandes fosas de sismos, evaluación de desastres complejos y en zonas portuarias, y la mejora en la capacidad de reducción de desastres y la implementación social, que ahí es el grupo en el que entramos nosotros, es el grupo 3, que nos está ayudando mucho Rodrigo, para el tema de la concientización del riesgo y la comunicación del riesgo a la población. Este proyecto inició el 1 de junio del 2023 y se pretende que concluya el 31 de marzo del 2029. Es un proyecto de 5 años. Algo de lo que se está trabajando aquí en Manzanillo, que fue también en coordinación con pues, el director Diego de aquí de Protección Civil, fue que trabajáramos con lo que ya tenemos. Si bien parte del proyecto SATREX es todo este análisis, investigación y generación de datos para poder simular las afectaciones de un tsunami, también nos gustaba, quisimos trabajar a la par en la información que ya tenemos para poder ir previniendo o ir generando protocolos para poder actuar pues a la par con el proyecto. Por ello, en estos mapas se puede observar el contenido del atlas de riesgo de aquí del municipio. Tenemos las elevaciones hasta 20 metros, que es lo que nos indica la norma, que es ya a partir de 20 metros es una zona segura. Y también la penetración de ola desde la costa. La zona roja sería la zona de alto riesgo por el histórico de la penetración de ola más alta aquí en México, que fue igual de 1 kilómetro. Y a partir de ahí se genera la zona de riesgo medio y de riesgo bajo. Este programa especial pues, es un instrumento de planeación y de operación que corresponde no solo a Protección Civil, sino también a diversas dependencias, por ello es que también implica una mayor complejidad a nivel local ante un riesgo específico, en este caso un tsunami, y que involucra a la población vulnerable, que en este caso pues es mucha de la parte de la urbana de Manzanillo, y que se basa en la gestión integral de riesgo para toda su elaboración. En el análisis que se ha realizado hasta el momento, pues podemos ver en el mapa las colonias que están afectadas como riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Una población en riesgo alto de 37.854 personas, que es alrededor del 17% de la población total de Manzanillo. También yo creo que es prudente aclarar que el 95% de la población de todo el municipio vive en la zona urbana de Manzanillo. Entonces, por ello, la población está muy concentrada, además de que por la actividad económica que se realiza, existe mucha población flotante que viene de otros municipios únicamente a trabajar. Entonces, hay mucha población que a lo mejor no está contabilizada como tal viviendo aquí, pero que sí se traslada diariamente, además del turismo. Y también contamos con 17,000 viviendas en alto riesgo. Complementado en el tema de población y vivienda, pues también tenemos el complejo termoeléctrico de Manzanillo, que genera el 7% de la capacidad efectiva de la Comisión Federal de Electricidad, centros de abastecimiento de agua potable, centros de instalaciones de redes sanitarias, alrededor de 230 establecimientos de comercio y de alimentos para el tema de sistemas de alimentación en caso de riesgo, y también 10 inmuebles destinados al sector de salud, como hospitales centrales y centros de salud. También como Manzanillo, al ser costa, es una ciudad turística, no solo es de importancia portuaria, sino también turística. Se cuenta con 43 hoteles, todos ubicados en zona de alto riesgo, con alrededor de 2.900 habitaciones. E incluso también llegan a haber eventos que congregan a mucha gente en la zona de playas, como el evento de Manzanillo se ilumina el 31 de enero, que puede congregar hasta más de 150,000 personas en la zona de playa. Entonces, por ello la importancia de primero conocer qué es lo que se puede ver afectado y a partir de ahí ir generando temas de prevención y análisis. Otro sector afectado también en este análisis, observamos pues son las escuelas, que son centros de concentración de población, que pueden ser lugares en los que podemos a lo mejor influir más directamente para el tema de la prevención
y que van desde preescolares hasta bachilleratos. Y algo también de lo que se está trabajando dentro del programa especial es el análisis de puntos seguros y rutas de evacuación. Que notamos en esto que con base en la norma, pues mucho del municipio se encuentra abajo de la cota de 20 metros, que es la segura. Entonces, la mejor posibilidad para poder evacuar eran evacuaciones verticales, que son torres. Por ello se contemplaron torres de evacuación vertical en espacios públicos, actualmente pertenecientes al ayuntamiento, y asimismo también predios también del ayuntamiento en zonas fuera de los 20 metros. Los que están punteados en el mapa son los puntos y el buffer de 1 kilómetro, que es más o menos la distancia que se puede caminar en 10 minutos para que toda la población pudiera acceder a algún punto seguro, independientemente de dónde se encontrara. Algunas de las medidas que estamos contemplando dentro del programa es el diseño y la adecuación de estas rutas seguras elevadas y la instalación de señalamientos en las calles que ya se encontraran por encima de una cota segura. Cuando tú te encuentres en una vialidad que ya está sobre los 20 metros, pues que encontrarás algún señalamiento que te dijera que a partir de ahí ya estabas dentro de una cota segura en caso de un tsunami. Así como la instalación de estas torres de evacuación vertical, el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, con el que ya contamos aquí en Manzanillo, que son 3 torres, pero pues duplicarlo en toda la zona de costera. Y la generación de mapas comunitarios de riesgo en las comunidades que se vieran afectadas por este fenómeno y incluirlos en el tema de comunidades resilientes, específicamente para ciudades, para poblaciones con riesgo de tsunami. Algunos de los trabajos que ya hemos estado realizando, esto fue como un poco de apoyo logístico para el CENAPRED, que está viniendo a hacer estudios geofísicos y geotécnicos. Ellos vinieron a analizar algunas rutas de evacuación que ellos ya identificaron y también zonas seguras. Pues no solo es identificar el predio, sino también que el predio esté en condiciones físicas de suelo para poder ser utilizado. Entonces, ellos vinieron a hacer un análisis de tomografía de resistencia eléctrica, tomografía de refracción sísmica y penetrómetro dinámico ligero de energía variable. Y después, eso fue en 9 puntos, y después vinieron a hacer un análisis de microsismicidad en toda la zona urbana de Manzanillo. Hicieron análisis en 48 puntos. También en colaboración, esto fue de parte de Rodrigo, que nos apoyó con que la maestría en gestión integral de riesgo trabajara pues en el tema de Manzanillo y que nos apoyaran ahí haciendo análisis y propuestas desde sus ámbitos de conocimiento para poder generar pues tanto pues tener nosotros propuestas como ellos un análisis a lo mejor un poco más detallado y más técnico, que fueron desde esta simulación de un tsunami y cómo podía entrar la ola a diferentes alturas. También cómo se veía afectado el sistema de agua y hasta qué momento podíamos recuperarnos en caso de un evento pues de esa magnitud, y también cómo podríamos trabajar con escuelas y el sector salud para prevenir y para, en caso de algún incidente, cómo poder actuar posteriormente. También por parte de aquí de Protección Civil, pues hemos tratado de ir implementando el conocimiento de los tsunamis. El área de capacitación es la que se ha encargado de ese tema, principalmente visitando escuelas. Alrededor de 25 escuelas son las que se han visitado, no solo las que están en zonas de riesgo, sino también más en comunidades para que también sepan lo que es un tsunami. Yo creo que este conocimiento no es únicamente para las personas que se encuentran en riesgo, sino es necesario que toda la población conozca qué es un tsunami, cómo se genera, para evitar pues el desconocimiento y el miedo ante este pues fenómeno. Se visitaron 25 escuelas, como dije anteriormente, y se planean visitar más en los siguientes meses. También se ha realizado la divulgación en ferias. En la feria de mayo de Manzanillo estuvimos ahí compartiendo información de tsunamis
tanto física como explicada para las personas que llegaban y se interesaban en estos temas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues continuar con con el programa especial por parte de aquí del municipio, continuar con el avance que tenemos, con la información que tenemos y a su vez cuando nos vaya llegando más información actualizada con base en lo que va obteniendo Senapred, ir reevaluando esta información que ya tenemos para ver qué nos está funcionando o qué puede funcionar de mejor manera con base en la información que ellos nos están entregando, ir generando medidas, protocolos de actuación ante estos eventos, también generar algo que hemos trabajado aquí con el director y el director operativo también, es cómo categorizar el riesgo o los avisos que podemos tener por parte de CARSEMAR para que la actuación sea más efectiva con base en el riesgo que estamos identificando de afectación que se está generando al momento, ¿no? Y también un trabajo que tenemos de parte del proyecto de SATREPS es este trabajo con las primarias. Ya tenemos la selección de 10 primarias con las que se pretende trabajar. Estamos en la planeación logística para noviembre. Está la fecha para trabajar directamente con estas 9 escuelas de diferentes turnos, tanto matutino como vespertino, y realizar diferentes ejercicios que van desde realizar juegos con ellos para la concientización de los tsunamis y que ellos vean cómo las diferentes decisiones en cuanto hasta la ubicación de una casa pueden afectar a la población, no solo directamente en su vida, sino en sus bienes y su desarrollo económico. También vamos a hacer evacuaciones de estas zonas a puntos seguros, ya fuera ya superior a una cota de 20. O sea, no vamos a esperar a que exista una infraestructura como torres verticales, sino que estas escuelas ya cuenten directamente con una zona segura y modelaciones 3D para que pues ellos puedan observar físicamente cómo se va a ver la ola que va a llegar a su escuela. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Interesante todo lo que nos acaban de exponer nuestros queridos invitados de este día. Y bueno, surge una pregunta, y esta pregunta sería para Quetzal, desde el aspecto de la sismología. ¿Por qué en el evento de Manzanillo el último evento fue el que generó el sismo más grande? Ya, ¿por qué sucedió esto en este caso? Adelante. Sí, primero me gustaría hablar un poco del término maremoto y tsunami. Eh, o sea, en términos México y académicos, o sea, el término tsunami va a estar es como mundialmente reconocido. Si tú buscas textos científicos, va a ser tsunami. Maremoto, yo busqué qué significaba y más bien se refiere al movimiento del agua o sea, el movimiento de las olas, pero cuando estás en el agua, en el español que manejamos en México. Pero también en Chile, ellos ocupan el término maremoto. Entonces, pienso que los dos, o sea, maremoto y tsunami pueden ser como un sinónimo, pero para buscar información en artículos científicos, tsunami va a estar referido. Es un término que se ocupa en inglés, en japonés y en español. Y bueno, ¿por qué es que este evento por qué el aftershock, la réplica, generó un tsunami más grande? Al menos hay una teoría para este evento. Y digamos, aquí esta línea, estrella roja es el evento principal. La segunda réplica y la estrella verde es la tercera réplica. Entonces, lo más seguro es que este evento, a pesar de que tenga una magnitud más baja, podemos ver que está más cerca de la costa. Entonces, como está cerca de la costa, puede ser que por ese motivo la ola que se generó, pues es más grande. Ok, muchas gracias. Y aprovecho esta pregunta
esta idea que nos acabas de presentar para lo que Bere nos planteó de la situación de lo que se están preparando para un posible evento. Es decir, en una situación en la que tú tienes el 17% de la población de tu municipio en un área de alto riesgo, ¿cómo crees tú que se pudiera abordar el aspecto del alertamiento temprano y ya no tan temprano? Porque vimos que las réplicas se fueron hasta, ¿qué estamos diciendo? 19 días después, para que la población no baje la guardia y no piense que ya pasó todo en un periodo tan largo. Digo, ya sucedió una ocasión, puede volverse a presentar. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Ver? Bueno, en este caso me gustaría compartirles un poco de lo que pasamos en este último tsunami eh, del 30 de julio, el que se generó en Kamchatsky, Rusia. Em, Nosotros estamos apenas en el proceso de la generación de protocolos para poder, dependiendo del tipo de alertamiento que nos esté llegando, cómo vamos a actuar. Pues este tsunami que se generó hace unos días nos sirvió para poner a prueba esto que estamos trabajando. Nosotros nos enteramos de este alertamiento de tsunamis a través de CAP, CEMAR, que es el Centro de Alertamiento de Tsunamis de la Secretaría de Marina. Ellos nos envían correos con los boletines de información de si esos sismos están generando un tsunami o no. En este caso nos llegó el primer boletín a las 19 horas del 29, pues avisando que efectivamente se esperaba un tsunami para la costa de Manzanillo. Entonces, nosotros tardamos, pues, hubo un momento en lo que también Protección Civil Estatal y nosotros nos coordinábamos para ver qué tipo de información se iba a compartir para evitar pues, el alertamiento o un poco el miedo en la población, que no se fuera a generar pánico, porque no había todavía información certera de la elevación que se podía tener. Entonces ya cuando tuvimos información de que la elevación iba a ser de 20 centímetros, fue que dimos un primer aviso en redes sociales, además porque ya estaban llegando alertamientos en aplicaciones como Sasla y aplicaciones de ese tipo, de que iba a llegar un tsunami a las costas. Entonces, para poder nosotros dar información certera, pues pusimos lo que nos daba el boletín de CACEMAC e informamos a la población. Y a la par de informar a la población, estábamos evaluando hasta dónde se iba a ver afectado eh, pues la población de Manzanillo. Y tomamos en cuenta de la cota 0, la cota 2, en toda la bahía, y lo que se hizo de primera mano fue mandar personal operativo a las zonas de playa, y lo que sí o sí era que nadie estuviera en la zona de playa. Entonces, eso, independientemente de la altitud que estuviera informando CEMAR, pues se evacúa a toda la gente de la playa de manera directa con personal operativo. Entonces, conforme se fue actualizando la información y se fue diciendo que pues esperaba ya no solo de 20 centímetros, sino ya hasta 1 metro de la elevación, pues fue que se fueron actualizando estos datos e igual se siguieron dando recorridos en la zona de playa. En este caso, pues fue un tsunami lejano. Entonces nos permitió, pues, de la generación del sismo, que fue a las 18 horas del 29, pues nos dio un margen creo, como 8 horas o más para que llegara a las costas de Manzanillo, que aquí llegó como a las 5:39 a las Islas Carrión, y aquí en Manzanillo llegó como a las 7 de la mañana. Y bueno, aquí en la imagen de arriba podemos ver cómo se ve la variación en el nivel del mar. Llegó hasta una variación de 1.15 metros, pero ya en las zonas de playa no se observó realmente una penetración de ola significativa, pero sí se observaron corrientes marinas pues un poco más fuertes. Entonces igualmente se pidió a la población que no se mantuviera en la zona. Y ya seguimos en constante pues monitoreo de la costa para que la gente no se acercara. Se suspendió las actividades marítimas por parte del puerto. Ellos, independientemente por hacer una institución federal, hicieron sus propios protocolos para la cancelación de actividades en el puerto. Y después, cuando ya se emitió la cancelación por parte de CACEMAR,
es que nosotros igualmente continuamos informando a la población, pero pues con esta información de que ya no había variaciones en el nivel del mar. En este caso, nosotros, así es como en posteriores eventos o como en este evento de Cuyutlán, a lo mejor hubiéramos actuado con base en información oficial de CARSEMAR, que ellos están viendo cómo está variando este nivel del mar, es que nosotros implementaríamos protocolos para ver hasta dónde ya empezamos a evacuar ya ahora sí poblaciones en zonas en riesgo, o si únicamente nos concentramos en que la gente no se alarme, ¿verdad? Porque como hacer en zona de costa, como la gente a lo mejor todavía no conoce tanto si en verdad su zona está en riesgo, pueden generar pánico innecesario a lo mejor porque la altitud a la que va a llegar la ola posiblemente ni siquiera iba a llegar a su vivienda o a la zona en la que se encontrara, ¿no? Entonces siempre estamos tratando de que la información que compartamos a la población sea pues concentrada, o sea, bien digerida por parte de nosotros para evitar que se genere pánico, pero que sea lo suficientemente analizada para que no vayamos a dejar afuera alguna zona en riesgo. Muchas Sería todo. Gracias. muchas gracias, Saray. Y bueno, estoy dejando al último no por menos importante, sino porque creo que es la pregunta más compleja. Si en una sociedad que inclusive tiene la patente de corso del nombre, del tsunami, tú mencionabas, Rodrigo, en tu exposición, que inclusive allá en Japón no hicieron caso a los, o sea, a los alertamientos, lo relajaron en ese pensamiento. En una sociedad como la nuestra, como mexicanos, que no estamos tan acostumbrados al evento, y ahorita, por lo menos para mí, me rompieron ahorita un paradigma que era que inmediatamente después del sismo venía la ola grandota. Ya vimos que puede presentarse a consecuencia de las réplicas. ¿Cómo crear este aparato de educación a la población? De las medidas blandas que tú hablabas, solamente por simulacros, pero también esta otra parte de ir no perdiendo la memoria de lo que ya sucedió y prepararnos para lo que ya pasó. Tú como especialista de la construcción del conocimiento, bueno, de la educación, ¿cómo crees que podemos abordarlo? Conociéndole, ahorita que tú lo ves allá en el Oriente y conociendo nuestra idiosincrasia mexicana, ¿qué propondrías al respecto? Muchas gracias. Es muy buena tu pregunta. Déjame compartir algo y partir de ahí. ¿Ok? Es muy cortito. Mi papá grabando en Manzanillo, Colima. Así quedó tienda La Marina. Mira, todo destruido. Y de repente tsunami. Todo fuerte, la gente, todos están en pánico. Está el tráfico fuerte. Hubo accidentes. No, los edificios se balanceaban para todos lados. Mira, está temblando, creo. ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Vámonos, ábrele! ¡Ábrele, gordo! ¡Gordo! ¡Mami! ¿Qué fue? ¿Por qué le cierras? ¡Puro, güey! Muy bien, déjame. O sea, tu pregunta es muy interesante en el sentido de qué hacer. Y yo ocupo este pequeño video porque quiero que ustedes vean que la respuesta social cambió de manera dramática a lo largo de estos 40 segundos de video, ¿no? Desde hubo un sismo, ya se ve una cobertura colapsada, ¿no? O sea, hubo una intensidad importante. Sin embargo, él incluso narra, la gente está muy asustada, están en pánico, ¿no? Pero no, probablemente ¿no? Porque todavía él no refleja una emoción ante esa percepción. Sin embargo, cuando empieza a ver a la gente correr, cambia, ¿no? O sea, tiene un flip y dice, escuchó tsunami y corren, ¿no? O sea, tratan de salir del carro y demás. Entonces, esto solamente quiero mostrarlo porque la respuesta emocional y conductual que van a mostrar las personas va a cambiar dramáticamente, ¿no? A partir de lo que están percibiendo y de la percepción
o digamos evaluación que cada uno va a tener en cuanto a las posibilidades de que el evento lo afecte de manera personal, ¿no? Entonces, es un proceso para la toma de decisión, ¿no? Desde decido grabar y decir que la gente está en pánico a tratar de salir corriendo de mi auto lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esta serie de procesos no están, no son fácilmente caracterizables desde las ciencias sociales, ¿no? Eh, la generación del pánico es algo que es muy difícil de generar en realidad, ¿no? La gente no suele entrar en pánico, lo que hace es responder, ¿no? El pánico normalmente se asocia a una percepción de sentido de pérdida de la vida en espacios cerrados, ¿no? O sea, donde ya no hay o el individuo asume que no encuentra en todo su conocimiento de trasfondo nada que le permita responder. Aquí lo que hay es una respuesta. La respuesta es correr, tratando de ir a los puntos más altos, ¿ok? Entonces, lo interesante del video y para responder tu pregunta, lo que necesitamos es generar información y entrenamiento en todas las comunidades, ¿no? Para que puedan tener una conducta de respuesta apropiada. O sea, la gente va a responder sí o sí, ¿no? Lo que queremos es que responda hacia dónde queremos que generen las conductas y que lo hagan en tiempos adecuados, ¿no? Esa es la clave para poder hacer reducción de riesgo real, ¿no? O sea, entonces no es tan complicado en cuanto a lo que queremos, lo que es muy difícil es cómo encaminar la respuesta en tiempo y forma. Sí, ahí está la clave. Entonces, por eso es tan importante lo que está haciendo Sara en el municipio y Fernanda, ¿no? Que están trabajando con las comunidades, primero para brindar un poco de información, ¿ok? Pero si bien en México normalmente empezamos con el conocimiento del fenómeno, eh, estrategias como las que utilizan en India, ¿no? No les importa tanto que la gente aprenda por qué suceden las cosas. Lo que les importa es que la gente aprenda a responder y a detectar rápidamente cuando tiene que generar estas estrategias de respuesta, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando, ¿no? Todos, ¿no? Hombro con hombro, desde el gobierno federal, estatal, local, nosotros desde acá, porque vamos a tratar de brindar o ensamblar un algo, ¿no? A través de este proyecto que le permita a la ciudadanía no solo contar con algo de información, sino que el entorno esté lo suficientemente claro con señalamientos, con entrenamientos, con drills, etcétera, para que las personas puedan tomar una buena decisión o la mejor decisión posible. Cuando nosotros al principio estaba mostrando las curvas de mortalidad año por año en Japón, ¿no? Y se ve este pico enorme del 2011, habla de lo difícil que va a ser si se presenta un evento de esta naturaleza, ¿no? O sea, aquí hablamos de mitigación. Mitigación es, va a haber va a haber mucho daño en mucha infraestructura, ¿no? La presentación de Sara nos dejó clara la infraestructura expuesta y lo que nosotros como responsables sociales, ¿no? Que estamos trabajando en esto, tenemos que pensar en mitigación, ¿no? O sea, y esto es ensamblar contramedida tras contramedida, ¿no? O sea, es una tras otra, tras otra, tras otra. Lo que pasó en Japón, te digo, es un fenómeno que se produce por la sobreconfianza en las medidas estructurales. Y eso muestra que no es la mejor aproximación. Necesitamos trabajar en las medidas estructurales y en siempre tratar de hacer tu mejor esfuerzo para sobrevivir, ¿no? No necesariamente la modelación, dicen las Naciones Unidas, ninguna modelación es real. Algunas son útiles. Utilizar las que no son útiles para tratar de nuevo, caracterizar esta posible respuesta. Y eso solo se hace a través de la educación y de la práctica. Me llegó a la mente ahorita que te estaba escuchando dos cosas. Uno dice, no importa lo que suceda, sino qué hacer cuando eso pasa. Sería quizá es ese punto, ¿no? Porque las circunstancias cambian. Y la otra parte es precisamente
esta situación de que no perder la memoria histórica de cómo lo hemos vivido. Este sismo histórico de Colima, pues está perdido. Bueno, solamente personajes como saludos de Colima, ya sabemos quién es, que justamente está haciendo la reconstrucción de Raimundo Padilla, de la reconstrucción de grandes sismos y otros estos eventos. Pues vamos a dejar entonces abierto, aquí vamos a tener la posibilidad de que en los comentarios nos hagan llegar sus preguntas y nosotros con mucho gusto se los vamos a hacer llegar a nuestros expositores para que ellos nos puedan contestar, si nos lo permiten, ¿sí? Se los hacemos llegar alguno de los mecanismos que nos dejen para ello, pero sobre todo que nos ayuden a difundir este video con estas preguntas, porque tenemos que hacer esa otra parte del trabajo de la socialización del riesgo. Pues dejamos abierto entonces un espacio para recibir preguntas aquí en los comentarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ahí anda Quetzal y Berenice. Por mi parte fue un placer. Igualmente, un placer compartir aquí el espacio con ustedes. Pues muchas gracias por la invitación. También si tienen cualquier duda, voy a dejar mis datos con mucha confianza. Trataré de contestar todos. Si tienen alguna duda de tsunamis, de sismos, estudio los tsunamis como consecuencia de los sismos. Entonces, si tienen cualquier duda de sismos, estoy feliz de contestar. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias por este esfuerzo, que al final del día justamente esa es la labor de los que nos hemos decidido seguir en este oficio de nercios llamado gestión integral de riesgos, pero sobre todo ustedes que son tres representantes de lo que es estar investigando y la aplicación de esa investigación a casos prácticos, porque al final del día todo esto redunda en salvar vidas. Muchas gracias, Quetzal, muchas gracias, Saray, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues seguimos en comunicación hasta la próxima. Que tengan, otra vez les digo, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas la hora en que decidas ver este video y por favor compártelo. Un abrazo a los tres y nos vemos a la próxima.